Amadas hermanas, muy buenas tardes. Un gusto nuevamente poder estar con ustedes. Desde ya muy agradecidos por el tiempo que nos han estado cubriendo en oración. Y también, bueno, nosotros siempre extrañándoles y también orando por la iglesia. También el día de hoy quiero darle las gracias a las pastoras Betty y Jessica que estuvieron cubriéndome en los temas de las semanas anteriores. Y sé que han sido de bendición también para sus vidas. Gracias por su fidelidad, por las tareas que han estado presentando. Y bueno, el día de hoy estaremos tocando ya el tema número 22 que se titula Nacidos de nuevo para vivir en el Espíritu, según el libro de Romanos 8. Así que muy atentos a este tema. En el anterior, ustedes pudieron ver la lucha que hay aún en nuestro interior. A veces uno desea hacer lo bueno, pero a veces termina haciendo lo malo. Porque, como dice el capítulo 7 de Romanos, ¿no? Menciona que es por causa del pecado que mora en nosotros. Pero una de las claves, querida hermana, y te animo a que tú puedas hacerte esta pregunta cada día, es ¿cómo ha estado tu relación con Dios ese día? Si ese día tú no has tenido esa comunión con Dios, no lo has buscado, no has estado atento a su palabra, no ha habido una disposición de obedecer, te aseguro que ese día las batallas te van a ganar, las pruebas, las dificultades, tus reacciones no van a ser de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque no has buscado, no has cuidado tu relación con Dios. Entonces, por eso, cada día pregúntate cómo ha estado tu relación con Dios ese día. Si tú buscas esa comunión con el Señor, el deseo de querer obedecerlo, te aseguro que ese día vas a poder pasar la prueba, vas a poder vencer a tu carne, ¿no? Y ese pecado que muchas veces está queriendo controlarnos, simplemente va a ser disipado. ¿Por qué razón? Porque tú estás entendiendo la voluntad de Dios, estás buscando esa comunión con el Señor y la relación de ese día ha sido realmente querer agradar a Dios. Pablo está expresando que él tiene una lucha interna, pero en Romanos 7:25 él da una expresión de gratitud a Dios porque se da cuenta que él ha podido tener esta libertad solamente en Jesucristo. Él también vivía agobiado por este estado de pecado que era una lucha interna, como él mismo lo mencionaba. Él deseaba hacer lo bueno, pero a veces como que terminaba haciendo lo malo. Pero él reconoce que la verdadera libertad lo ha tenido en Jesucristo. Y él lo expresa en Romanos 7:25 y dice, gracias a Dios, la respuesta está en Jesucristo nuestro Señor. Y tú y yo tenemos esa misma respuesta de libertad a través de la vida de Jesús. En Romanos, el capítulo 8, versículo 1, tenemos una promesa de victoria de parte de Jesús para nuestras vidas. Dice, por lo tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. Y porque ustedes pertenecen a Él, el poder del Espíritu que da vida los ha libertado del poder del pecado que lleva a la muerte. Lo que nos está enseñando este texto es que ya no hay condenación para los que pertenecemos a Cristo Jesús. Ustedes saben muy bien que sin Cristo estábamos en un estado de condenación, estábamos sin esperanza. Nuestro pecado nos llevó a esta situación, pero fue por elección propia. Nosotros decidimos pecar. Fuimos nosotros los que realmente elegimos ser esclavos del pecado. Como dice en Juan 8:34, dice lo siguiente, todo el que comete pecado, esclavo es del pecado. Éramos esclavos de Satanás, porque practicábamos el pecado y esto trajo condenación. Y sabemos que Satanás desde el comienzo, desde el principio peca, ¿verdad? Entonces, todo aquel que hace pecado simplemente sigue al padre que es Satanás. Pero la Biblia nos enseña lo siguiente en Romanos 6:16, nos hace una pregunta. Dice, ¿no se dan cuenta de que uno se convierte en esclavo de todo lo que decide obedecer? Uno puede ser esclavo del pecado, lo cual lleva a la muerte, o puede decidir obedecer a Dios, quien nos lleva a la vida recta. ¿Por qué ya no somos condenados aquellos que pertenecemos a Cristo? Porque tú tienes que entender que la obra que Cristo hizo en la cruz fue para pagar la deuda que tú y yo teníamos por causa de nuestro pecado.
Tú sabes que todo pecado es una falta de respeto a Dios, atenta contra la integridad y la santidad de Dios. Entonces Jesucristo viene desde el cielo, ¿verdad? ¿Para qué? Para buscar y salvar lo que se había perdido. ¿Quiénes estábamos perdidos? Éramos nosotros. Entonces Él tiene que pagar esa deuda que nosotros teníamos. Y Él la pagó a precio de sangre. Por eso es que la palabra nos enseña de que Él es el Cordero que quita el pecado del mundo, ¿verdad? Entonces, cuando Él paga ese precio, entonces, ¿qué es lo que Él cargó en la cruz? Fue nuestro pecado. Y fue nuestro pecado el que lo mató. Pero Él resucitó al tercer día porque Él en sí era sin pecado. Que llevó nuestros pecados y que nuestros pecados lo mató, sí, pero Él era sin pecado. Y por eso es que Él volvió a la vida, Él resucitó. Cuando Él resucita, ¿qué hace? Él vence al que tenía el imperio de la muerte, que es a Satanás, vence a la muerte. Él vence. Por eso es que la Biblia dice, en Colosenses 1:13 dice, Él nos rescató del reino de la oscuridad. Jesucristo vino a rescatarnos. ¿Dónde estábamos nosotros según el texto? En el reino de la oscuridad. ¿En qué reino estábamos? Estábamos en el reino de Satanás, en el reino de las tinieblas. Y es ahí cuando Jesucristo resucita, es ahí donde el Padre, donde Dios dice en este texto, dice, nos trasladó al reino de su amado Hijo. ¿Por qué nos traslada a ese reino? Porque Jesús venció a la muerte y ahora Él reina en nuestros corazones. Él cuando vence a Satanás, a ese reino de las tinieblas, Jesús ahora es el Rey de nuestros corazones. Él ahora es el que gobierna nuestras vidas y nosotros debemos entender de una vez por todas que ya no pertenecemos al reino de las tinieblas porque Dios, según el texto, nos ha trasladado a un reino. ¿A qué reino? Al reino de su amado Hijo. Entonces debemos entender que fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino de Jesús. Ahora, si nosotros antes vivíamos bajo un gobierno, bajo un reino de las tinieblas, si hemos sido trasladados, entonces ¿cuál debe ser nuestra forma de vida? Nuestra forma de vida debe ser bajo el nuevo gobierno, bajo el nuevo reino que tenemos ahora. ¿Quién es el rey de nuestro corazón? Es Jesús. Entonces, por esa razón, no podemos estar nosotros como atorados, como si fuera que el Señor no nos ha rescatado. El Señor ya te rescató, querida hermana. Dios te trasladó al reino de su amado Hijo, lo dice en su palabra y tú debes de creer. Entonces, tu forma de vida debe ser totalmente diferente. Ya no eres esclavo de Satanás, no eres esclavo del pecado. Ahora que tenemos lucha, etcétera, bueno, porque estamos aprendiendo, pero el Espíritu Santo nos va a guiar a toda verdad. Entonces, por esa razón, ya no podemos estar dando características como si fuera que todavía estamos en el reino de las tinieblas. No, ya fuiste trasladado al reino de su amado Hijo. ¿Quién es tu rey? Jesús. ¿Quién es el que te gobierna? Jesús. ¿Tu pueblo de quién eres? De Jesús. ¿Te das cuenta lo que Jesús ha hecho? Entonces vivamos como que Jesús es nuestro Rey, Señor y dueño de nuestras vidas. Por ejemplo, aquí veamos un poco lo que significa la palabra condenados, ¿no? Viene del término griego, bueno, vamos a estudiar primero la palabra griego que es autokatakritos, y se refiere a uno que tiene culpa, uno que tiene deudas ¿con quién? Con Dios. Y bueno, por si uno tiene deudas con Dios, lo que va a recibir es un castigo porque se ha condenado a sí mismo. El que peca es el pecado de uno mismo, es su condena, ¿no? Uno se condena por causa de su pecado también, ¿no? Y tu pecado no va a condenar a nadie, solamente a ti mismo, porque es tu deuda con el Señor. Tu pecado es una falta contra Dios. Pero también vemos la palabra condenado en el hebreo que es rasha, que es un poco más profunda y que representa una vida moralmente mala, ¿no? Una persona que activamente está haciendo el mal. Y dentro de esas personas malas está la que maltrata a los demás, ¿no? Entonces, aquellas personas que humillan, ofenden, menosprecian, están tratando mal a la gente, por eso se llama maltrato. Entonces es un trato malo, ¿no? Y esta palabra viene de una persona que tiene problemas con la maldad.
Entonces hay que cuidar de nuestras actitudes cuando a veces maltratamos o tratamos mal a una persona. Esto viene de un significado profundo de que realmente hay perversidad en tu corazón y a veces uno no sabe, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado esta reacción de maltratar a la gente porque es una deuda que te puede condenar, ¿no? Bueno, si seguimos viendo esta palabra rasha, habla de la maldad, que es todo tipo de pecado, y el pecado lo condena a la muerte porque es culpable. Y esa impiedad viene por causa de incredulidad en Dios. Y la impiedad nos lleva a la irreverencia a Dios, a ser rebeldes, y esa maldad que hacemos es porque no creemos en el Señor ni en su obra perfecta. La maldad del condenado lo lleva a la dureza de corazón, a la inflexibilidad, a la crueldad, a las malas intenciones de decir o hacer algo. Realmente todo en uno está contaminado, ¿no? Si vemos el corazón perverso de una persona, pues acá tenemos un ejemplo extremo, ¿no? De una condesa, Elizabeth Báthory, que era de las familias más poderosas de Hungría. Ella se entregó al sadismo y empezó a aplicar de una manera rutinaria castigos brutales a sus criadas, ¿no? Pero el caso más fuerte de su historia es de que un día propinó una bofetada a una criada y ella sangró y cayeron unas gotas de sangre en la mano de la condesa. A Elizabeth le dio la impresión de que la zona de la piel en la que le había caído la sangre de la doncella se mostraba mucho más joven y tersa, y entonces desde ahí comenzó a ordenar que degollaran y llenaran con sangre su bañera. Y esto se volvió una rutina, ¿no? Entonces realmente mandó a matar a muchas doncellas, ¿no? Y los cadáveres fueron tantos que el rey Matías II de Hungría ordenó una investigación y Elizabeth fue juzgada en el año 1611 y condenada de forma perpetua en el castillo de Essay, ¿no? Ella murió en el año 1614, pero imagínense la perversidad, ¿no? Por mantener su belleza. Bueno, así como esa historia que acabamos de ver, hay muchas más a lo largo de la historia de nuestro planeta. No sé de qué pozo te sacó el Señor, cada uno de nosotros tenemos una historia. Lo que sí sé y estoy segura es lo que dice su palabra, ¿no? Y vamos a volver a leer este pasaje de Romanos 8:1, donde dice, por lo tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. Y porque ustedes pertenecen a Él, el poder del Espíritu que da vida los ha libertado del poder del pecado que lleva a la muerte. Damos de verdad muchas gracias al Señor, verdad que Él nos ha librado y ahora le pertenecemos a Cristo. Entonces, aquí en este capítulo, en el capítulo 8, vamos a encontrar un contraste, porque cuando nosotros pertenecemos a Jesús, que nos compró a precio de sangre, ahora somos de su propiedad. Y el poder del Espíritu Santo nos ha dado vida espiritual y nos ha libertado del poder del pecado. Entonces debemos dejar que el poder del Espíritu Santo tenga dominio sobre nuestras vidas y nos guíe, como dice Gálatas 5:16. Es un texto muy lindo y lo vamos a leer. Dice, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Entonces, uno de los roles del Espíritu Santo es que nos va a guiar en la vida nueva que Cristo nos ha dado. Entonces, no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. Es esa la verdadera libertad que nos da, ¿no? Y también, como dice este texto, el poder del Espíritu Santo nos ha dado vida espiritual. Estábamos muertos, ¿verdad? Espiritualmente, pero ahora tenemos esa vida espiritual. Entonces ya no nos dejemos llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. Entonces, una vez que somos salvos y le pertenecemos a Cristo, el Espíritu Santo hace su morada en nuestros corazones para siempre. Como le mencionó a los discípulos, que Él le enviaría al Espíritu para que fuera nuestro ayudador, consolador y guía. Recordemos en Juan 14:16 dice lo siguiente, Jesús dijo, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre.
Y también en Romanos 8:9 podemos leer, pero ustedes no están dominados por su naturaleza pecaminosa, son controlados por el Espíritu. Si el Espíritu de Dios vive en ustedes, y recuerden que los que no tienen al Espíritu de Cristo en ellos de ninguna manera pertenecen a Él. Entonces lo que estamos viendo acá es de que el Espíritu Santo es una promesa, ¿no?, que vendría como consolador, como guía. Y también en el texto de Romanos estamos viendo que sin la presencia y operación constante del Espíritu Santo no podemos aplicar esa salvación de Cristo. Cuando Jesús menciona que Dios enviaría al Espíritu Santo sobre ellos, les menciona el rol que tiene el Espíritu Santo en la vida de cada creyente. Entonces estaremos viendo el rol del Espíritu Santo en la vida de cada creyente. Y aquí volveremos a recordar este texto que Jesús le dijo a sus discípulos: y yo le pediré al Padre y Él les dará otro que consolador para que los acompañe siempre. Entonces acá vemos que el Espíritu Santo es el consolador, en otra versión dice es el abogado defensor, y también menciona este texto que está con el creyente para siempre. Entonces ahí tenemos que recordar estas promesas que van a ser muy importantes para nuestra vida. Acá en Juan 14:17 vemos otra descripción del Espíritu Santo, ¿no? Dice, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Entonces, según el texto, el Espíritu Santo nos guía a toda verdad y vive en nosotros. Acá en Juan 14:26 hay otra descripción, dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Entonces acá podemos ver que el Espíritu Santo nos ayuda a entender lo que leemos, ¿no?, la palabra, porque fue inspirada por Él mismo, ¿no? Y también nos recuerda a través de muchas situaciones lo que está escrito. Seguramente te ha sucedido que en pruebas, dificultades, angustias, en muchos momentos, el Espíritu Santo nos ha recordado, porque la palabra dice que del buen depósito de nuestro corazón, Él nos va a hacer recordar. Entonces, cuando nosotros leemos continuamente la palabra, entonces se guarda en nuestro corazón como un buen depósito, y el Espíritu Santo nos hace recordar en el momento oportuno, para defensa, para poder enfrentar diferentes pruebas, para consolarnos, etcétera, ¿no? Entonces, mire qué lindo, el Espíritu Santo siempre está haciéndonos recordar la palabra escrita. Acá en Juan 16:13 dice lo siguiente, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Entonces el Espíritu Santo nos va a hacer saber las cosas que habrán de venir. Las cosas se está refiriendo a las cosas futuras también, ¿no? Por eso es que en este último tiempo, si tú puedes ver, si tú conoces la palabra, el Espíritu Santo te va a hacer entender que toda la palabra se va a cumplir. O sea, no se va a poder alterar ni una coma, ¿no?, como dice el mismo Señor. Y qué importante es estar atentos a lo que el Espíritu Santo está hablando en este tiempo a la iglesia, que al parecer este es el último tiempo ya, ¿no?, antes de su retorno. Acá en Juan 16:14-15 dice, Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Entonces, acá el Espíritu Santo va a glorificar al Hijo, porque nos dirá lo que recibe de Jesús. Y todo lo que le pertenece al Padre es de Jesús. Entonces aquí lo que estamos viendo es la unidad de un solo Dios en tres personas diferentes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Es un Dios, ¿verdad? Es un verdadero Dios con tres roles diferentes. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Adoremos al Señor, ¿no?, en esa unidad bendita que Él tiene. Leamos Gálatas 5:16-17. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne,
Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Entonces, ¿qué hace el Espíritu Santo? Pone en nosotros el deseo de oponernos a la naturaleza pecaminosa. Acá hay un texto muy lindo que lo encontramos en Romanos 8, 26 y 27. Dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Entonces acá vemos el obrar del Espíritu Santo que nos ayuda en primer lugar en nuestra debilidad, ¿no? Y también el Espíritu Santo ora por nosotros, intercede, ¿no? Porque nosotros a veces no sabemos qué quiere Dios que le pidamos en oración. Pero como es el Espíritu Santo el que nos escudriña, entonces el Espíritu Santo ora, dice según el texto, con gemidos que no se pueden expresar con palabras. Y como Dios conoce cada uno de nuestros corazones, sabe lo que el Espíritu dice, porque intercede por cada hijo de Dios en esa armonía con la voluntad de Dios. Esto realmente es maravilloso, ¿no? Solamente debemos orar con todo nuestro corazón, invocando de verdad a Dios, creyendo en Él y entonces, como dice el texto, el Espíritu Santo se va a encargar de interceder por ti. Interesante realmente, ¿no? Toda carga, a veces no sabemos cómo pedirlo, pero tú ora con todo tu corazón y el Espíritu Santo se va a encargar de interceder, ¿no? Y entonces va a haber en esa intercesión, en ese clamor, esa armonía de poder buscar la voluntad de Dios, porque el Espíritu Santo es el Espíritu de Dios. Entonces acá hay una linda promesa, ¿no? De poder descansar, de poder orar, interceder, aunque a veces no tenemos todas las palabras que quisiéramos decir, el Espíritu Santo se va a encargar, ¿no? Así que con esa confianza podemos acercarnos al trono de Dios. Bueno, aquí en 1 Corintios capítulo 12, versículo 1 al 8, podemos ver que el Espíritu Santo también da dones. Los dones son como regalos, ¿no? Que nos dan para poder edificar a la iglesia. Siempre son para la iglesia, ¿no? Para edificación. Entonces acá podemos ver toda una lista. Hay palabra de sabiduría, palabra de ciencia, palabra de fe, hay don de sanidad, don de milagros, don de profecía. También el don de discernimiento de espíritus, que uno puede discernir si es que el mensaje es de Dios o de otros espíritus. También hay don de diversidad de lenguas y también de interpretación de lenguas. Los dones que el Espíritu Santo da no define el sexo, o sea, como dice la palabra, el Espíritu Santo reparte dones como Él quiere, ¿no? Y también en Gálatas 5:22 también nos enseña que cuando uno está sometido al Espíritu Santo y te dejas guiar por el Espíritu Santo en tu vida, porque dice que Él guía nuestra vida y nos guía a toda verdad, el sometimiento a la guía del Espíritu Santo en nuestras vidas va a evidenciar frutos del Espíritu. Y el fruto del Espíritu es el amor, la alegría, la paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad, dominio propio. Y todo eso está en Gálatas 5:22. Bueno, leamos ya para concluir. En Romanos 8:3-4 dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. La ley de Moisés no podía salvarnos, porque nuestra naturaleza es débil y siempre la infringíamos. Así que Dios hizo lo que la ley no podía hacer. Dios envió a su propio Hijo en un cuerpo como el que nosotros los pecadores tenemos, y en ese cuerpo, mediante la entrega de su Hijo como sacrificio por nuestros pecados, Dios declaró el fin del dominio que el pecado tenía sobre nosotros. Lo hizo para que se cumpliera totalmente la exigencia justa de la ley a favor de nosotros, que ya no seguimos a nuestra naturaleza pecaminosa, sino que seguimos al Espíritu.
Claro, la ley siempre estaba para que no la infringiéramos, pero nuestro estado de pecado la transgredía continuamente, porque nuestra naturaleza de pecado no era transformada por la ley. Solo la obra redentora de Jesús hizo posible que Él pagara la factura en nuestra deuda contra Él. Y ahora en esa fe tenemos al Espíritu Santo en control y debemos someternos al Espíritu Santo que nos guía a la vida. En Gálatas 5:16 dice, por eso les digo que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Entonces, lo que tenemos que entender es que ya no podemos andar conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Recordemos que hemos sido rescatados y hemos sido trasladados al reino de su amado Hijo. Y por lo tanto es ahí donde el Espíritu Santo debe realmente de guiar nuestras vidas y nosotros tenemos que aprendernos a someter a Él. Bueno, ahora el tiempo de la tarea. Vas a hacer un pequeño video y vas a compartirnos cómo has dejado que el Espíritu Santo guíe tu vida.